Hola amigos, bienvenidos al canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas. Soy Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista. En esta ocasión vamos a desarrollar un caso clínico como los que tenemos ahí en la sección correspondiente. Vayan a la lista de reproducción, ahí tenemos casos clínicos, podcast, guardias nocturnas y también la sección nueva de relatos que estamos teniendo. Así que sin más vamos a entrar netamente en materia. Ya vieron que tenemos a nuestra invitada de muchos otros videos, que es prácticamente también hospedadora aquí de este canal, que es Pau Villa. Pau, bienvenida. Muchas gracias, pues gracias por la invitación. Primero que nada, hola a todos, ya tenía bastante rato sin verlos y pues venimos a compartirles un caso clínico bastante interesante que les va a gustar. Van a ver. Bueno, vamos a describir la estructura de este video, vamos a presentar un caso clínico. Si se dan cuenta es como algo sorpresa, no se lo describí como tal en el video ni en la portada, es como un caso clínico a lo mejor no tan común, pero que al final de cuentas lo bonito de la terapia intensiva y de las áreas críticas es que dando una evaluación sistemática y un soporte integral, los pacientes pueden llegar a tener buen desenlace. ¿Cómo le fue a este paciente? Ahorita lo vamos a ver, así que empezamos con la presentación del caso. Es un caso muy interesante, pongan mucha atención en todos los aspectos. Es un paciente masculino de 32 años de edad. Este paciente es sin crónico degenerativos ni nada. Él inició su padecimiento el año pasado, para noviembre. Acudió a una cita dental, le hicieron ciertas extracciones y resultó que pues tuvo un sangrado ahí refractario. Se dio, posterior a ello empezó con petequias y pues empezaron a estudiarlo por probable leucemia. Total que lo internan a cargo de hematología, le hacen el protocolo diagnóstico, resulta leucemia promielocítica aguda y pues le hacen el conteo plaquetario, etcétera, y durante su internamiento presenta neutropenia febril. Lo valora infectos, le hacen los cultivos, le empiezan el manejo y el abordaje y posterior a ello, 4 días después de la neutropenia febril, el paciente empieza con taquicardia, taquipnea, desaturación hasta 89-90% e incluso pues hipotensión. Entonces, medicina interna le inicia vasopresor. Refieren que le habían hecho predictores de respuesta a volumen y que inicialmente era respondedor, le pasaron una carga, pero posterior a ello ya no, le inician vasopresor. A ver, aquí también vamos a hacer una pequeña pausa porque fíjense bien, o sea, aquí en este momento lo que está contando Pau, que es bien interesante. ¿Recuerdas cuánto traía de plaquetas como cuando lo comenzaron a estudiar? Traía inicialmente como 58 y luego fue disminuyendo. Ajá, exactamente. Entonces, la tendencia de esas plaquetas. Hay otra cosa importante, nada más como un paréntesis. Recuerden que los pacientes que tengan más de 50,000 plaquetas y que no sangren, difícilmente se les va a requerir alguna transfusión. Los que tengan menos de 50,000 y tengan algún dato de sangrado, posiblemente, casi seguro que van a transfundirse. Entre más bajen, 30,000, 10,000, más posibilidades hay de transfusión de plaquetas, un apoyo ahí integral en este tipo de pacientes. Pero fíjense, comienza con neutropenia febril y con estado de choque, porque al final de cuentas es un estado de choque que incluía ahí algo de desaturación. Eso es lo que nos puede llamar la atención. De hecho, ahorita me lo contó Paola rápidamente y yo también me fui por otro lado, pero bueno, ahorita van a ver. Hasta este momento ustedes pueden poner en los comentarios o analizar qué creen que está sucediendo, qué diagnóstico ya les sugerí, pero cuál es la etiología de ese choque séptico, si nos podrían estar diciendo en caso de que así fuera. De ese choque, ya le metí ahí con lo que yo me fui de entre las patas, pero bueno, ahí vamos a omitir que dije eso, pero vamos a ver cuál es la etiología de este choque y prosigamos ahora bien, porque ya identificamos hipotensión, en este caso hipotensión y pues datos de hipoperfusión tisular indican choque. Adelante. Entonces el paciente, pues sí, en efecto, tenía llenado capilar de 5 segundos, tenía taquicardia, ya empezó con la hipotensión, tenía oliguria. Entonces, pues medicina interna y lo aborda y pues descartan obviamente algún dato de sangrado, principalmente pues por aquello de la plaquetopenia. No traía datos de hematuria ni algún sangrado activo. Ya habían pasado 4 días después de la neutropenia febril.
Total que le inician el vasopresor y pues mejora moderadamente y entonces ya nos interconsultan al servicio de terapia intensiva. Por el choque que había estado refractario. Exacto. A pesar que me imagino que le dieron... Pues hasta eso... para choque séptico, cultivaron. Sí, de hecho sí. O sea, pues de hecho cultivaron para la neutropenia y volvieron a cultivar, ¿no? Porque pues era lo que se pensaba. Total que nos solicitan la valoración por terapia intensiva, subimos a verlo y me comenta el R4 de medicina interna. Doctora, ¿sabe que le hicimos un POCUS al paciente y pues mire, encontramos estas imágenes, ¿no? Total que tenían un ultrasonido ahí en ese momento y dije, pues también lo corroboro, ¿no? Entonces empecé a insonarlo y resulta que las imágenes que habían encontrado junto con lo que yo encontré, resulta que tenía dilatación de cavidades derechas. El paciente tenía buena contractilidad de ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho estaba dilatado, incluso estaba la relación 2:1, tenía la vena cava dilatada, pulmón estaba patrón A, y pues nada más, no tenía datos de derrame pericárdico ni neumotórax, digo, pensando en algún choque obstructivo inicialmente como neumotórax o taponamiento, no. O sea, el paciente, hipotensión, taquicardia, taquipnea, dilatación de ventrículo derecho. ¿Hipoxemia? Hipoxemia, y tenía incluso McConnell. Miren, yo también ahí... sé que va a ser un poquito a lo mejor complejo en algunas situaciones. Vámonos a analizarlo primero. La primera porción de la descripción del caso, así ya muy abiertamente, te puede decir con que es un choque séptico. Y puede ser que tenga añadido algo de choque séptico, algo de proceso infeccioso que cause una respuesta inflamatoria sistémica y que comprometa ahí un poquito las resistencias y que cause o ayude un poco a esa hipotensión, ¿no? O sea, puede ser. Los cultivos es importante que se tomen. Nada más recuerden que muchos nos preguntan, ¿y cómo se dan los cultivos? Espérate, se acaban de tomar. A los 3 días los cultivos regularmente te dan un avance y a los 5 días regularmente te determinan si hay o no desarrollo de algún microorganismo y te dan algún antibiograma cuando es el caso. ¿Sale? Eso es importante. Y los antibióticos que se tendrían que iniciar ante esa sospecha, que me imagino que se los... Sí, iniciaron. claro. O sea, desde la neutropenia febril infecto indicó. Está bien, perfecto. Ahora, fíjense bien, pasa otra situación. No hay una resolución, no hay una mejoría, hay un choque pues refractario al final de cuentas en cuanto a comportamiento clínico, tal vez... Y porque el vasopresor iba en ascenso. Bueno, ok, ándale, ahí está, un choque refractario, o sea, un choque refractario. Entonces, no hay mejoría, entonces, claro, siempre deben de sospechar de otras cosas y muy bien que estuvieron ahí insonando. Y estos hallazgos que nos dice, pónganos en los comentarios, ustedes piensen qué puede ser. O sea, si estamos hablando de choque, estado de choque, en un paciente hospitalizado de varios días ya, 4 días, ¿no? Me habías comentado, o sea, ya tenía varios días. Claro, de hecho tenía más, 4 días tenía después de la neutropenia febril, pero pues había ido desde el subconteo plaquetario, entonces ponle que unos 10 más o menos. Ok, entonces ya tenía muchos días de estar hospitalizado, ¿vale? Con la situación de posible proceso infeccioso y con el cuadro clínico que incluye taquicardia, taquipnea, hipoxemia, desaturación, o sea, y la dilatación en las cavidades derechas. Sí, entonces ahí pues se me prendió foco rojo, ¿no? Claro, a ver, ahí pónganos, ya todos están orientados a qué diagnóstico sería hasta este momento. Entonces, en ese momento la NOR estaba a .1. 0.1 microgramos kilo minuto. Le digo, ¿sabes qué? Para esto el paciente neurológicamente consciente, orientado, se quejaba en ese momento de dolor precordial, pero lo refería de tipo pleurítico. Ya. Además de que pues estaba a oxígeno libre, o sea, bueno, aire ambiente, saturado 88-87%. Con puntas nasales 90-92, con mascarilla reservorio más o menos a 10 litros, 96-97. Porque yo me pongo en ese momento, hasta creo que lo estoy viviendo, en ese momento la decisión es, ya vamos a abrirnos, ¿no? ¿Sabes qué? Es una tromboembolia pulmonar masiva o de alto riesgo. Ahí siempre es importante tomar decisiones porque no es cualquier cosa el realizarle una reperfusión a estos pacientes, o sea, el decidir trombolizarlo con el antecedente de la plaquetopenia. Exacto. Con la situación hematológica que está pasando,
pues, es difícil esta situación. Ahora, aquí la situación es de que vamos a confirmarla o ya nos aventamos a tratarlo con esto. Y creo que lo estás describiendo bastante bien. Si mi paciente está estabilizado, se logró estabilizar, ¿vale? Yo creo que sí sería conveniente antes de tomar decisiones algún otro estudio como la angiotac en este caso. Si no se pudiera, si estuviera muy chocado el paciente, híjola, yo creo que sí habríamos que buscarle insonar las venas femorales para ver si no hay un colapso. Recuerden que la mayoría de los trombos de las arterias pulmonares provienen, al final de cuentas, de las venas de las extremidades inferiores, para que eso lo tengamos en mente. Regularmente del lado izquierdo es cuando del que vienen la mayoría de los trombos que migran y se incrustan finalmente después de pasar por el corazón a las arterias pulmonares. Entonces, difícil decisión en ese momento, ¿verdad? Sí, ¿qué hicieron ahí? Entonces, bueno, afortunadamente pues contamos con angiotac. Entonces, pues el paciente estaba en 7º piso. Angiotac está en 1er piso, bueno, rayos está en 1er piso y UCI está en 1er piso. Okay. Entonces dije, bueno, pásalo a UCI, dale raid al angiotac, Sí. y después al angiotac ya lo pasamos a la UCI, ¿no? De acuerdo. Pues ya, lo pasan a angiotac y, oh sorpresa, limpia totalmente. No había trombos en las arterias pulmonares. No. Entonces dicen los imagenólogos, dicen, raro el caso porque sí está bien dilatado el BD, o sea, incluso hacía interdependencia y todo, o sea, tenía casi todo, pero el punto es que esa dilatación y a fin de cuentas pues estaba limpia. Entonces por más que tengas dilatación del BD y lo que tú quieras, si está limpia y no tiene trombos, o sea, ya con el gold standard, pues entonces ahí búscale otra cosa, ¿no? Otra cosa que le haya condicionado esa dilatación. Ahora, el paciente no tenía antecedente como tal de hipertensión pulmonar, crónica o algo, o sea, que lo hubiera dilatado. Ahí, o sea, si sospechan algo más crónico, como por ejemplo un paciente con secuelas de una tromboembolia pulmonar, que le queda hipertensión pulmonar, alguna hipertensión pulmonar, idiopática, alguna situación de POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esos pacientes por aumento de la poscarga de ventrículo derecho se les crea un ventrículo derecho sí dilatado, pero con paredes gruesas. Aquí en este caso era una dilatación aguda. ¿Por qué? Porque estaba con paredes delgadas. Sí, de hecho. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, ¿ahí qué te puede dar dilatación de ventrículo derecho con paredes delgadas? Sí, una tromboembolia pulmonar, pero también, recuerden, cualquier causa aguda que aumente la poscarga de ventrículo derecho, como viene siendo un broncoespasmo muy severo, como viene siendo un PIB muy alto, y también cuando existe un infarto de cara inferior de ventrículo izquierdo que se pueda extender al ventrículo derecho. Pero pues todo eso estamos de acuerdo que no lo está sucediendo. Sí, o sea, porque pues el paciente no tenía, o sea, digo, sí estaba desaturado y con hipoxemia, pero no por como un espasmo como tal. Sí. No estaba con ventilación mecánica, estaba en una espontánea, o sea, él porque estaba consciente y orientado, y sí tenía disnea, pero pues no como tal clínicamente que le condicionara ya manejo avanzado de la vía aérea, ¿no? Claro. Entonces, se pasa a terapia y pues se deja como probable choque séptico. Pero pues nada más había, o sea, no había presentado ni siquiera fiebre, o sea, ya había incluso remitido lo de la neutropenia febril, ya había estado con ciertos antibióticos. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tipo de choque tiene, ¿no? Entonces, obstructivo lo descartamos, no traía neumotórax, no traía tamponade, no traía TEP. ¿Ok? Entonces descartamos el obstructivo, que es el que primero tenemos que descartar, porque recordemos que es el choque que mata más rápido, ¿no? Ok, hipovolémico. Hipovolémico pues no tenía un sangrado activo como tal, no tenía pérdidas que no fueran sanguíneas, o sea, vómitos, diarreas, ajá, diuréticos excesivos. Nada de eso, o sea, no tenía como tal. Y además, ojo, otra cosa, en el POCUS la vena cava estaba dilatada. Claro. Y recordemos que en el choque hipovolémico la vena cava suele estar colapsada, ¿no? Sí. Porque le falta volumen. Entonces no era el caso. Entonces no fue obstructivo, no fue hipovolémico, nos quedan dos. Bueno, dentro del distributivo, pues que también puede ser anafiláctico o neurogénico, pues tampoco era el caso, ¿no? No había haber pasado ningún medicamento que le causara una alergia. Ajá, no o sea, había alguna situación alguna de anafilaxia, que el nada. camillero lo movió y le trozó la médula arriba Ya sé, no, o sea, no es el caso. de T6.
Sí que son las principales causas de vasodilatado. Aunque también el vasodilatado o distributivo también lo puede causar algo inflamatorio sistémico como pancreatitis, gran quemado, etcétera, que nada más por recordarlo. Que no era el caso, ¿verdad? Obviamente, nada más por recordarlo y tener el análisis ese. Entonces nos quedan dos. Nos queda cardiogénico y séptico. Ya. Entonces, pues por mientras estaba con el vasopresor, Claro. continuó con los antibióticos instalados previamente por infecto y aquí, ojo, algo muy relevante, el paciente había estado previamente que le iniciaron su protocolo de leucemia, que lo diagnosticaron, estuvo con ácido transretinoico, que es uno de los tratamientos. Nada más Para su padecimiento para su hematológico. padecimiento de base, ajá. Bueno, el punto es que pues nos quedamos como probable choque séptico en lo que salen los cultivos y pues etcétera, ¿no? Se le hace POCUS, obviamente, al día siguiente, o sea, de control, a su ingreso, Sí. en la mañana, o sea, seriados. Claro. Entonces, vaya sorpresa, inicialmente cuando lo valoramos en piso, pues además de todos los hallazgos que ya les comenté, le revisamos el EPCS, ¿sí? Recordando que este es en un eje largo, donde lo que evalúas es la separación que existe a nivel de la válvula mitral al septum. O sea, EPCS, Endpoint Septal Separation, o sea, la separación que existe entre el punto E de la válvula mitral al septum, ¿verdad? Entonces, recordando que lo normal es que esté abajo de 7 milímetros. La valva anterior De la válvula mitral. de la mitral se tiene que aproximar ahí al septum. Cuando se vacía bien el corazón, pues se aproxima bien esa válvula. Exacto, o sea, pega No hay casi al problema. septum. O sea, aquí está el septum y pega, ¿no? Ajá. Entonces, inicialmente estaba en 4.3 milímetros, lo cual es normal. Acuérdense que el parámetro normal es que esté abajo de 7 milímetros. Al día siguiente, pues el paciente con mayor requerimiento de vasopresor ya había llegado a .2, .23 incluso microgramos kilo minuto. Entonces lo volvemos a insonar y, oh sorpresa, el paciente empezaba con patrón B, la cava está un poquito más dilatada y el EPCS se modificó hasta 11. Ahí le da. Vamos a hacer una pequeña pausa. Está muy chido y bien dinámico el caso. O sea, cómo Claro. ha pasado de varios patrones hemodinámicos. Sí. Qué difícil caso. Claro, o sea, ahora ya el ventrículo izquierdo no se vacía, por lo tanto, la valva anterior de la mitral no se va a pegar al septo. Ya está más congestivo ese ventrículo izquierdo, ya está una función sistólica disminuida. La verdad, ahí te habla de una función sistólica. Hay varias formas de evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo. Una es la que describe la doctora Paola, otra es un MAPSE y otra es una FEBI clásica. Pero la verdad, para no cardiólogos, ecocardiólogos, el EPS es bastante bueno y el MAPSE también es bueno, y la apreciación visual, que me imagino que ustedes visualmente vieron cómo había menos aproximación de las paredes del ventrículo izquierdo hacia el centro del mismo. O sea, hay que estar evaluando sistólica. Y otra cosa que les di, que nada más para que se den un parámetro, ¿vieron cómo se ha comportado el vasopresor? Cuando es un vasopresor que pasa de 0.5 microgramos kilo minuto de norepinefrina, es una situación de mucha gravedad, de mucho mal pronóstico. O sea, de 0.5 microgramos kilo minuto, algunos consideran dosis máxima, lo cual hay que ver la situación del paciente, pero sí te habla de una situación grave y ya va para allá, ya va en punto 2. O sea, Incluso .2, .25, o sea, ya estaba casi a la mitad de lo sí, no, entonces estaba comportándose grave. Entonces, primero vieron, recapitulando, un patrón de choque séptico cuando estaba con la neutropenia febril. Después se sospechó de una tromboembolia pulmonar masiva, que es un choque obstructivo, el cual se descartó. También lo hipovolímico se descartó. Ahora, fíjense con los datos de hipocontractilidad de ventrículo izquierdo, con dilatación de venas, o sea, presiones venosas aumentadas, y con algo de congestión pulmonar, porque tenía patrón B, lo que te habla de congestión pulmonar. ¿Qué pueden sospechar? Es un patrón muy clásico de... Pongan en los comentarios. Y sí, efectivamente, ¿qué diagnóstico le comenzaron a dar? Pues ahí como choque cardiogénico. Entonces dijimos, pues vamos a iniciarle inotrópico, ¿no? Claro. Le iniciamos inotrópico, le iniciamos obutamina y, oh sorpresa, pues nada más empezó con taquicardia bueno, la basal estaba en 92, o sea, estaba arriba de 90, por abajo de 100, 92, 95.
Le ponemos la dobuta y empieza con 115, 120, que bueno, pues es esperado, ¿no? Pero aquí pues lo que esperábamos era mejoría en la hemodinamia, claro, lo cual no hubo. Entonces, técnicamente nada más agarró taquicardia y párale de contar. O sea, la intervención terapéutica no resultó en algo favorable. Exacto. No hubo disminución del llenado capilar, no hubo mejoría en la uresis, no hubo disminución de la norepinefrina. Exacto. O sea, nada. Entonces, pues se la retiramos. Dijimos, bueno, vamos a ver qué onda. Salen los cultivos y todos negativos. O sea, porque dijimos, bueno, pues a lo mejor es séptico, ¿no? O sea, seguimos con lo séptico. Salen los cultivos y cultivos negativos. Y de que, pues es que entonces es cardiogénico, pero ¿qué onda? ¿Qué no? está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, ahí les va. Porque la sospecha en un paciente con antecedente de sepsis y que tiene disfunción cardíaca, deben de pensar siempre en una miocardiopatía séptica. Una depresión miocárdica por sepsis ahora se llama miocardiopatía séptica porque puede ser disfunción sistólica o disfunción diastólica. Entonces, yo creo que lo correcto es, o sea, el soporte, lo que les decía, el soporte orgánico tiene que ser dirigido a lo que esté sucediendo, el soporte hemodinámico. Pero a lo mejor ahí, a la par de iniciar la dobuta, tal vez podríamos haber iniciado ivabradina para controlar la frecuencia, pero creo que no. Creo que, o sea, no, nada más es pensar opciones. Tú lo sabes que yo siempre les pregunto, ¿qué hacer? ¿Qué esto? ¿Qué o a lo piensan? mejor eso hubiera sido funcional si la dobuta en realidad hubiera funcionado Claro. en la hemodinamia, ¿no? O sea, exactamente. Comenzó a mejorar la perfusión tisular porque mejoró la contractilidad con la dobuta, pero se nos taquicardizó. Ok. Frenamos un poquito la frecuencia, pero seguimos mejorando con la dobuta Toda por el la hipotropismo. Toda la Pero razón. pues, Toda la razón. no. Tuviste buen maestro. Entonces, Entonces, una vez que vimos ya patrón congestivo, dije, pues hay que agregarle diurético, ¿no? Ajá. Le agregamos diurético de asa y empezamos a depletarlo y pues eso funcionó a fin de cuentas. Obviamente, pues vimos en retrospectiva, ¿no? De que, bueno, cardiogénico, pero para esto, electrocardiograma. El electrocardiograma inicial en piso de medicina interna, que olvidé decirlo, pues nada más tenía una ligera inversión del ST en cara anteroseptal. Luego ingresa a terapia, se le da todo el manejo, se le da se le hace un electrocardiograma de control y todavía continúa con la ligera desviación. Nunca hizo lesión, solamente hizo inversión de la onda T, eso es que nada más. Total que se le pide también troponinas, BNP, pues todos los biomarcadores, ¿no? Entonces se le inicia además el diurético y con el diurético empieza a mejorar. Incluso con el diurético logramos disminuir el vasopresor. Ahí te va, ahí les va. Muchas veces menospreciamos el diurético y recuerden que de ahí viene la frase en terapia intensiva que dice, con furo todo lo curo. No es así, pero o sea, es una frase para que la tengan en cuenta. Porque el edema tisular causa disfunción orgánica, o sea, hepática, intestinal, cerebral, todo lo que hinche los órganos va a causar una alteración. Y si está con edema el paciente y ese edema contribuye a que haya una menor función cardíaca, pues por eso mejoró Obviamente con el diurético. O sea, muy de acuerdo. Ahí tienen que ponerse bien al tiro. Si ya están encontrando un patrón congestivo de dilatación venosa, o sea, presiones venosas altas, congestión pulmonar, aunque esté chocado, aunque esté ligúrico, no le metan volumen, no le metan cargas de volumen, que es el error que muchos cometemos. ¿Sabes qué? No está orinando, una carga. Claro. Y empeoraría la situación. Y más ahora, o sea, en algún momento respondió a la carga cuando estaba en piso, ¿no? Pero pues ya ¿cuánto tiempo lleva? O sea, uno, ¿en qué fase de la reanimación va? O sea, ya ni siquiera está en fase de reanimación, ¿no? Y dos, obviamente tienes que hacer predictores de respuesta a volumen. Y en este caso, al contrario, o sea, el paciente está congestivo. Ya. Entonces, pues más deterioro le vas a dar si le continúas pasando carga, ¿no? De acuerdísimo. Total que bueno, estaba con el diurético, mejoró con el diurético, salen los cultivos negativos, el BNP salió en 3200. Troponinas estaban ligeramente elevadas, también CPK-MB, pero mínimamente elevadas. El BNP era el que estaba elevado. Por la falla cardíaca, Exacto. por la alteración miocárdica que está ahí. Entonces, pues ya se solicita valoración por servicio de cardiología para un ecocardiograma oficial, donde pues ellos valoran y determinan que tiene una disfunción biventricular, pero con FEBI conservada,
de 70%, y tenía de predominio, la falla era de predominio diastólico derecho. Sí. Dilatación de cavidades, el MAPSE se encontraba en 13. Ok. Y el TAPSE estaba en 19. A ver, entonces ahorita nos traduces eso, pero aquí para que no se nos vaya. Ojo, el hecho que haya llegado, ¿cuánto tiempo después de que ingresó a UCI le hicieron el ecocardiograma formal? 48 horas. Ok. Ojo, el hecho de que haya puesto el traductor 48 horas después cambia completamente los hallazgos. O sea, porque sí tenía una FEBI baja en su momento, ¿vale? Y tenía una función ventricular sistólica derecha también disminuida. O sea, el comportamiento de esto fue después del soporte orgánico que tuvo todas estas horas. O sea, no era el mismo paciente el que insonó cardio al que insoné yo, ¿no? O sea, bueno, obviamente era el mismo paciente, me refiero a que... Lo cambiaron. O sea, me refiero a que el escenario clínico del paciente era distinto, ¿no? O sea, porque cuando ya lo insonó cardio, pues estoy hablando que ya tenía la nore destetándose, 0.03 microgramos, o sea, nada que ver. Y el paciente incluso se le logró quitar el oxígeno suplementario, saturaba 94%, estaba ya con adecuada uresis, con mejoría en el llenado capilar. O sea, técnicamente el ecocardiograma que realizaron ellos, pues ya había cursado con mejoría el paciente, ¿no? Claro, o sea, claro, ya no estaba con tanta inestabilidad como lo estuvo en su momento. Y recuerden, entonces dicen, ¿cómo entonces mejoró el inotropismo? El inotropismo mejoró porque la norepinefrina tiene un efecto inotrópico, no tan potente, pero sí lo tiene. O sea, es vasopresor, claro, pero también tiene cierto efecto inotrópico la norepinefrina, y quitándole edema miocárdico, también va a mejorar la función sistólica. Entonces, ahí yo me imagino que eso fue ya lo que halló encontró el cardio, fue ya un paciente, como tú dices, con un comportamiento diferente, ya con mejoría. Claro, entonces aquí pues la pregunta del millón es, bueno, ¿y entonces qué causó esa cardiopatía si el paciente no estuvo con sepsis, no? Total que se determinó miopericardiopatía por síndrome de Atra. El paciente estuvo en tratamiento con ácido transretinoico aproximadamente 16-18 días. Entonces, ese tratamiento para su patología de base, para la misma leucemia, condiciona cardiotoxicidad. Claro. Aquí lo ideal es que antes de que inicies ese tratamiento, pues hacer un ecocardio nada más de rutina y luego posterior, ¿no? O sea, para ver cambios antes y después. Desafortunadamente el paciente pues no tenía un ecocardio previo al inicio. Yo pensé que desafortunadamente el paciente falleció. No. Sí vivió. No, vivió. No terminó. Todavía no terminó. Entonces, el paciente, bueno, no tenía un ecocardiograma previo, pero pues a fin de cuentas se le instauró el tratamiento también con esteroide y con colchicina y obviamente retiro total del ATRA, ¿no? O sea, del ácido transretinoico. Afortunadamente, pues el paciente se destetó del vasopresor, se destetó del oxígeno suplementario, mejoró la uresis, mejoró el llenado capilar. Entonces, incluso en el POCUS de control se ve ya la disminución de las cavidades derechas, se ve mejoría en el EPCS y pues se logró dar de alta para pues continuar con su tratamiento de patología de base. Lo captó cardiología, lo llevaron posteriormente al servicio de cardiología del hospital específico de ello para pues hacerle también todo el protocolo de su miopericardiopatía y pues nada más. Entonces ya instalaron un tratamiento a largo plazo. Afortunadamente pues el paciente ahorita está sano y salvo. Excelente caso, excelente. Traducción, o sea, el veneno para el corazón fue el tratamiento hematológico, que obviamente digo veneno, pero no demeritando, sino que justamente fue un efecto secundario que presentan este tipo de... O sea, obviamente es necesario, pero puede llegar a ocurrir. Entonces, traducción, sí se afectó la función sistólica izquierda, se afectó la función sistólica derecha, o sea, una falla global, y le causó un estado de choque, pues choque cardiogénico, del raro. Pero de tipo no isquémico. Claro. O sea, si recordamos el algoritmo, el tipo no isquémico pues es mínimo. O sea, y dentro de las múltiples causas del tipo no isquémico, pues una es esa, ¿no? O sea, miopericardiopatía, que la hizo. Entonces, aquí lo interesante es
ver cómo el paciente desarrolló diferentes escenarios clínicos de choque donde tú piensas en todo, ¿no? Claro. O sea, y a fin de cuentas es bien dinámico, o sea, algo bien bonito de los pacientes críticos es que son súper dinámicos y en algún momento pueden estar con cierto escenario clínico, posteriormente te cambian a otro y pues tú tienes que ir ahí atrás, ¿no? O sea, abordando los diferentes escenarios para no perjudicar su evolución clínica. Sí, ¿no? Y como les doy el consejo, siempre como veo doy. Como veo doy. O sea, hay que estar evaluando dinámicamente el paciente, dándole soporte a lo que ocupe. Y es lo bonito, les repito, de la terapia intensiva. Y siempre les decía a ellos, o sea, por eso es como un reloj de arena. Se está acabando el tiempo, volteas el reloj, que es como que darle más tiempo al paciente hasta que sus reservas fisiológicas hagan su trabajo y comience con la mejoría, como afortunadamente en este caso. O sea, se hizo lo correcto y salió el paciente adelante. A veces se hace lo correcto y aún así el paciente no sale adelante, pero nuestra obligación es no salvar al paciente. Digo que sin que se confunda esto, nuestra obligación es hacer lo correcto. O sea, hacer todas las intervenciones adecuadas y oportunas para tratar de salvarlo, ¿no? O sea, poner toda nuestra parte. Y así, aún así poniendo toda nuestra parte no se pudo, bueno, pues ahí ya no es. De acuerdo. ¿Algún Ya no consejo final, tip que les quieras dar a todos los que aborden estos pacientes con estados de choque en general? Porque es un estado de choque raro, Claro. pero es estado de choque. Pues que no se casen con un solo diagnóstico, no tengan visión de túnel, ábranse a las diferentes posibilidades que puedan tener y siempre hilen el contexto clínico, o sea, vean qué patología base tiene el paciente, qué medicamentos estuvo tomando, qué se exacerbó, todo. O sea, porque tú puedes pensar en cierto diagnóstico y a lo mejor en ese momento lo tiene, pero luego cambia. Entonces, no se casen con un solo diagnóstico, siempre busquen varias opciones, siempre varias variables, es mejor para tener un resultado más garantizado, Sí. menos sesgado. De acuerdo, de acuerdísimo. Sí, como quiera, siempre, si escuchan cabalgar, piensen en caballos, no piensen en cebras, pero aún así existen Claro. las cebras. Sí, exacto. O sea, y eso es bien importante porque pues obviamente lo que te dicen desde un inicio es de que tú piensas en lo más común. Y sí, o sea, lo seguimos diciendo, piensa en lo más común. Pero una vez que lo descartaste, ok, ahora sí vete con lo poco común y luego con lo menos común y así, ¿no? O sea, en ese rubro. Sí, y luego yo siempre les digo, y luego con lo atípico de lo común y con lo atípico de lo poco. Atípico de... Sí, ¿no? Sí, está de acuerdo. Perfecto, bueno, fue un muy buen caso, la verdad. No lo conocía hasta ahorita que Paola me lo escribió y está muy padre. Espero que les deje alguna enseñanza, que siempre estén al pendiente de sus pacientes críticos. Y si llegaste hasta este momento, por favor regálanos una manita arriba antes de salirte del video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Si no te gustó el video, darle 2 manitas abajo. Así se desaparece. Y si eres suscriptor y te gusta el contenido, puedes hacerte miembro intensivo, donde les damos unos contenidos más profundos, un poquito más explícitos, porque son pacientes reales donde interactuamos con los que tenemos en el día a día y se los transmitimos como casos clínicos y además les damos tips exclusivos para ustedes de forma privada. A eso lo hacen en el botón de unirse de la página principal de la página de entrenamiento en áreas críticas aquí en YouTube. Sígueme en las redes sociales como Dr. Zamarrón, en Instagram, Twitter, en TikTok, aunque no lo crean, y en Facebook. Y Pau, ¿dónde te pueden seguir? En Twitter, como Pau Vico, @PauVico o doctora Pau 2. Pau 2, está chido eso. Sí. Pau 2 como... Y pues videos también aquí en el canal de entrenamiento de áreas críticas o en la página de Facebook, Sociedad Mexicana de Medicina Crítica y Emergencias. Excelente. Y también tenemos cursos online, no son obligatorios, pero son muy chingones. En siemprevirtual.com hay cursos de pacientes críticos, emergencias obstétricas, urgencias cardiovasculares, ventilación mecánica, monitoreo hemodinámico, que ahí van a aprender mucho más. Cursos presenciales. De POCUS, de Icarus. Y más que nada porque pues es tendencia, ¿no? O sea, uno dice, ay, pues es que viene en tendencia y es nuevo lo del ultrasonido. En realidad, no, ya tiene más de una década. Entonces, si todavía no estás al 100% en la insonación, pues también tenemos nuestro curso de ultrasonografía en paciente crítico, el curso de Icarus. Chequen la página cuál es el más cercano a tu ciudad para que te inscribas. Viene con un manualito y entonces eso te va a ayudar bastante como herramienta diagnóstica en tus pacientes. Manualote, está chido, es un libro donde Pau también es autora. Perfecto, bueno, pues yo creo que hasta aquí le dejamos. Muchas gracias por seguir este contenido y pues nos vemos en los siguientes videos. Bye. Nos vemos.